Consumo, salarios, inflación, tasa de diferencia de cambio, siempre son elementos que nos interesan en Empresa 360 porque inciden en toda la actividad productiva de servicios. Pero para hablar detenidamente de eso, tenemos a Ismael Bermúdez, justamente, que nos puede justamente aportar información. Hola Ismael, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Gracias por estar aquí en Empresa 360 y bueno, realmente es un placer tenerte aquí para que nos comentes cuál es tu punto de vista, en especial con el tema que se está hablando últimamente muchísimo, que es el tema consumo, que según algunas consultoras indican que el consumo está bajando en algunos aspectos y bueno, realmente cómo lo ves de acuerdo a tu visión. Bueno, sí, efectivamente el consumo está bajando porque hay una caída en el poder adquisitivo, no solo de los salarios, sino también de las jubilaciones, en especial aquellos que cobran los saberes mínimos, que son, bueno, son la gran mayoría de los jubilados y pensionados. Se conoció el día jueves el dato de salarios del INDEC que marca una caída muy fuerte, primero del sector público, los salarios del sector público, lógicamente, pero también los salarios del sector privado, y están en ambos casos por debajo de incluso de los niveles de fines del 2023. Ajá, Eh, en el caso de los salarios del sector público, tienen una caída del 33%, salario público nacional, para que se vea la dimensión de la caída, y también caen los salarios del sector privado. Y con los jubilados, aquellos que cobran la mínima han tenido también un deterioro muy fuerte porque tienen el bono congelado hace 2 años. Ese bono hoy debería estar en 190.000 pesos, está congelado en 70.000. O sea, están cobrando en términos de poder adquisitivo 120.000 pesos menos por mes. claro. Bueno, todo esto unido al incremento del desempleo, lógicamente se tiene que manifestar de una manera u otra sobre el consumo, a lo cual hay que agregar el hecho de que como los servicios públicos crecieron, las tarifas crecieron de manera muy, pero muy fuerte, queda un ingreso disponible para ir al supermercado, para ir a una tienda, para recreación, etcétera, mucho más acotado de lo que había en otro momento. ¿Por qué motivo? Porque uno no puede dejar de pagar la luz, no puede dejar de pagar el gas, no puede dejar de pagar hoy por hoy el celular, por ejemplo. Aquel que tiene prepaga no puede dejar de pagar la prepaga, no puede Ya. dejar de pagar las no puede pagar, dejar de pagar, no sé, si tiene auto, la patente del auto, el combustible para el auto. Bueno, entonces cuando vos le restás todo eso, y bueno, salarios en retroceso, le resto todo eso, el ingreso disponible para alimentarse y para otras actividades o para vestirse se ha reducido de manera muy, pero muy fuerte, y por eso la caída del consumo es muy, pero muy pronunciada, especialmente en todos aquellos consumos que uno podría no hacer, como por ejemplo, bueno, en recreación, quizá en vestimenta. Se están quejando hasta los comerciantes de la calle Avellaneda, acá en la Sí. ciudad de Buenos Aires, ¿no? Totalmente, totalmente. Ismael, un dato que por ahí estamos viendo, una realidad, en este nuevo esquema económico que planteó esta administración, vos ves que hay un cambio estructural, es un ajuste a corto plazo, y el tema ¿es sostenible un programa económico como el que está actualmente con estas restricciones? Mira, yo te voy a dar mi punto de vista. El programa económico este se sostiene en el Tesoro de Estados Unidos Ujú, y en el Fondo Monetario Internacional. Todos sabemos que la Argentina en marzo del año pasado estaba prácticamente al borde del precipicio, y bueno, y ahí vino el rescate del Fondo Monetario Internacional. claro. Nada más ni nada menos que 20.000 millones, de los cuales ya desembolsaron 14.000 millones. Algunos meses después, 6 meses después, nuevamente la Argentina estaba en una situación comprometida y tuvo que venir el Tesoro de Estados Unidos con un auxilio de 20.000 millones de dólares.
que fue lo que ayudó a evitar que la Argentina nuevamente entrara en una situación de default. Quiere decir que la Argentina tiene una dependencia no de Estados Unidos, sino de Donald Trump y del Tesoro de Estados Unidos. Bien, Si por alguna circunstancia Donald Trump o el Tesoro de Estados Unidos le retirara el apoyo a la Argentina, esto se torna totalmente insostenible. claro, ¿lo Es ves? el gran tema, es el gran tema que implica el riesgo argentino. El riesgo argentino no es el kirchnerismo. El riesgo argentino hoy es el riesgo de que al Partido Republicano le vaya mal en las elecciones que hay este Ujú, año, que no esté asegurada la gobernabilidad en Estados Unidos, más aún en medio de toda esta crisis y guerra en el claro. Medio Oriente, y entonces coloca a la Argentina en una situación de fragilidad muy, pero muy fuerte, porque vuelvo a señalar, dependencia absoluta y total. Miren ustedes qué notable. El gobierno que dice, basta del Estado, dinamitemos el Banco Central, etcétera, se sostiene por la intervención del Estado norteamericano, del Tesoro de Estados Unidos y de la Presidencia de Estados Unidos. Mayor intervención imposible. Claro, sí, Con sí, este gobierno de Viva la Libertad, carajo, la dependencia de Argentina del Estado norteamericano, de Donald Trump y del Tesoro de Estados Unidos es total y absoluta, lo cual demuestra de que la llamada libertad de los mercados, etcétera, es solamente, bueno, es solamente un relato y la realidad pasa por otro lado. Dependencia total del Tesoro de Estados Unidos. déjame recordar a la audiencia, estamos hablando con Ismael Bermúdez, aquí por Radio Perfil. Ismael, bueno, y lo que estás comentando entonces viene a colación el tema de cómo ves la cotización del dólar. O sea, vemos que hay una calma cambiaria en estos días, por ejemplo, hasta el dólar oficial está Sí. bajando. Y vos ves que está pisado, está en equilibrio, hay un riesgo. ¿Cuál es tu punto de vista? Bueno, evidentemente no está en equilibrio desde el momento en que la Argentina es muy cara en dólares, muy, pero muy cara en dólares, lo que se manifiesta claramente en este déficit tan grande que tiene en materia turística. Ujú, Cuando vienen los turistas del exterior, se quejan de que la Argentina es excesivamente cara y estamos hablando respecto ya no solo de los países limítrofes, sino también de España, hasta de Suiza. Es más claro, caro aquí que en Suiza. Entonces, no están en una situación de equilibrio. Pero uno dice, bueno, pero ¿por qué baja el dólar? Porque nuevamente, justamente por el apoyo del Tesoro de Estados Unidos, hay una bicicleta financiera muy, pero muy fuerte. Más aún con una inflación que está en ascenso. Vos colocás en pesos y lógicamente vas a tener un rendimiento muy elevado en pesos y en determinado momento, cuando consideras que ya las cosas no vienen del todo bien, te pasás al dólar y vas a comprar mucha mayor cantidad de dólares de que si vos haces la compra de dólares hoy. Es claro. muy fuerte cuando uno mira el balance cambiario del Banco Central, es muy fuerte el déficit que tenemos nosotros en cuenta corriente, que significa que salen más dólares de lo que la Argentina produce, y ese bache, ese déficit, se cubre con préstamos del sector, préstamos que toma directamente el Estado o préstamos que toma el sector privado y que muchas veces el propio sector privado toma esos préstamos en dólares para poder hacer también la bicicleta financiera dentro del país. Los vende, Y se coloca esos en pesos. dólares, los coloca en inversiones en pesos, sabiendo de que hay una cierta garantía implícita de que va a poder sacar mayor cantidad de dólares rápidamente y eso va a depender mucho de cómo venga el panorama, sobre todo electoral, y la guerra en el Medio Oriente, que aparentemente no le está yendo del todo bien a Estados Unidos e Israel,
por las últimas informaciones que hay bueno, de una resistencia iraní muy, pero muy fuerte, a pesar de que prácticamente Israel y Estados Unidos han decapitado prácticamente a gran parte de la dirigencia iraní, ¿no? Claro, sí, seguro. Y yendo a un tema, por ejemplo, ya más micro, que lo vimos todos los días, que es la situación de las pymes, la actividad económica y el empleo, porque Sí. básicamente siempre hablamos de las pymes y es el motor de empleo en Argentina. Hay distintos porcentajes, son el 80, el 85%, pero al margen del porcentaje, realmente es el gran empleador de Argentina, son las pymes. ¿Cómo ves el sector de pymes y que realmente cómo influye en el empleo en el cual todos estamos justamente incluidos? Bueno, el empleo está cayendo. Y está cayendo ya no solo en las pymes, sino en empresas medianas y hasta grandes. Que cierre FATE, que cierre Baco, que Lumilagro y todo lo demás, ya no estamos hablando de una pyme que tiene 10 o 15 empleados. Las pymes fueron muy afectadas en todo el proceso anterior, aún continúa. ¿Por qué motivo? Porque la baja del consumo, a mí me llamó muchísimo la atención, por ejemplo, en las compras que yo hago. En el kiosco, cuando yo suelo comprar, a veces le pregunto, ¿y cómo anda esto? Y me dicen que anda muy mal. Sí, La poco gente no tiene consumo. ni siquiera para ir al kiosquito a comprarse, no sé, un chocolatín o una tableta de caramelos. Y entonces están en enormes dificultades porque eh, no facturan lo suficiente como para pagar los costos fijos que tienen. En el caso concreto que yo hablé con este kiosco cerca de mi casa, me dice, y nosotros estamos abiertos prácticamente 18 horas, 9 horas yo y 9 horas mi mujer. Claro, O sea, la estructura familiar, vos te das cuenta, si 9 horas está en el kiosco la mujer y 9 horas el marido, el contacto con ellos es, llegan a la casa y directamente es para quizá, este, no sé, sí, ir a dormir. ya no le queda el día, seguro. El único momento del encuentro familiar es el momento en que cierran el negocio quizá a las 10 de la noche. Sí, Y seguro. para eso abrieron quizá a las 8 de la mañana. Eso Desde, se ve. Y después también otros negocios que siempre me gusta consultar a ellos para tener un panorama más directo. Me dicen que las ventas han caído de manera muy, pero muy fuerte. Y sobre todo en el barrio donde yo estoy, pude ver que negocios que se abrieron a los 3 o 4 meses tuvieron que cerrar. mm, ¿Por qué motivo? Porque tenían una expectativa de que iban a tener un nivel de facturación que le iba a permitir por lo menos costear lo- digamos, lo más elemental, y se y dieron cuenta que el público no ingresa en la misma medida que ellos estaban esperando y no ven perspectiva de que eso mejore. Y bueno, y entre el alquiler, la luz, y otros gastos indispensables no puede no mantenerlo. pueden mantenerse. Eso coincide con el dato oficial de que en los últimos 2 años cerraron casi 23.000 empresas entre altas y bajas. Claro, Proceso que no se atenuó, sino que creo que se agravó porque ahora el cierre de empresas ya está agarrando o está involucrando a empresas con mayor grado de empleabilidad. FATE son 920 trabajadores. Una pequeña empresa puede cerrar y eso afecta quizá a 10 trabajadores. claro. O sea, en volumen, la pérdida de empleo hoy creo que es muy superior y eso se refleja también en los datos oficiales del aumento de la desocupación. En Ujú. la propia ciudad de Buenos Aires Sí, se sí, conoció el dato de que en 2 años creció en 54.000 el número de desocupados. claro. Y Sí, sí. estamos hablando de la ciudad de Buenos Aires Sí, que tiene un y el dinamismo. desempleo pasó.
el desempleo pasó del 4,7% al 7,5%. Estamos hablando de 130.000 personas desocupadas aquí en la capital federal, que es una de las zonas, digamos, más ricas Claro, del país. Lógicamente, en las zonas del norte esto es más grave y el hecho de que la inflación esté creciendo en lugar de descender, esté aumentando, lleva a que la caída del poder de compra de los salarios y de las jubilaciones también esté disminuyendo, lo cual refuerza el tema de las restricciones que tienen que ver con el consumo, ¿no? claro. Ismael, una última, lamentablemente por el tiempo es la última porque tenemos aquí un montón de Sí. temas para poder conversar, pero escuchamos que el gobierno todavía insiste que hay reformas estructurales pendientes en el ámbito laboral, impositivo y previsional. ¿Vos ves que alguno de estos puede ayudar, alguna reforma para que la economía despegue? Bueno, yo creo que no. Creo que no, la propia reforma laboral no va a ayudar. Desde el punto de vista de esta reforma laboral, hay un abaratamiento del despido. Por lo tanto, y al revés, va a haber un crecimiento de la informalidad, Ujú, porque antes había una gran informalidad a pesar de que el riesgo empresario era muy alto por la posibilidad de que hubieran multas, juicios, etcétera. Desde el momento que eso se elimina, bueno, entonces, si antes un empresario o un empleador podía tener gente en negro con todo el riesgo que tenía, en adelante disminuye el riesgo. Entonces, ¿por qué va a disminuir la empleabilidad en negro? claro, Después, se abarata el despido de manera muy, pero muy fuerte. El despido lo paga el sistema previsional con la creación del Fondo de Asistencia Laboral, sí, que sí, es contribuciones patronales que antes iban al ANSES, ahora van a ir al fondo, con lo cual la ANSES va a recibir menos dinero y ese dinero va a ir a las empresas, con lo cual van a tener fondos para pagar, perdón, eventuales despidos. claro, Bueno, claro. si te abaratan el despido, bueno, muchos empleadores pueden decir, bueno, me desprendo de cierto personal con cierta antigüedad y quizás si necesito después personal nuevo, tomaré personal joven con salarios, digamos, también mucho más bajos. Mucho más bajo, sí. Entonces no veo por ese lado. Lo que sí veo es que la reforma previsional va a recortar de manera muy, pero muy fuerte los beneficios previsionales que ya están, digamos, por el piso, Claro, están muy bajos. y que están muy bajos y posiblemente después de la reforma todavía, digamos, tengan otro trecho para caer aún más si se concretan los borradores o los trascendidos que hay sobre esa reforma previsional. Buenísimo. Ismael, te convoco para otro día para seguir ampliando estos conceptos, que realmente muy agradecido de tu tiempo y tu No, al generosidad. contrario. Y bueno, estamos en contacto hasta la próxima, ¿sí? Suerte, gracias por haber llamado. Suerte.